Don José. Fernando, en el plano nacional y su vinculación con el plano internacional, ayer me decía el señor Melo, del Grupo Melo, que quizás uno de los problemas más importantes que circulan en el mundo y que tiene efecto aquí en Panamá es los altos niveles de incertidumbre que genera esta situación global y nuestra situación nacional. Entonces yo le añadía a él y a ellos no solamente la incertidumbre, que claro es un papel importante, porque a mayor nivel de incertidumbre, más alto es el riesgo. Y entre más alto es el riesgo en el mundo, ¿qué se está produciendo? Se está produciendo decisiones de incremento, por ejemplo, de intereses en los bancos federales, que tiene un efecto desastroso para nosotros, con el interés de ellos de controlar la inflación, Sí. ¿no? Nos encarecen el dinero y nos limitan los niveles de inversión que tenemos que realizar. Pero le decía a él, únale a ese nivel de incertidumbre las redes sociales que intentan entonces hacer como verdades mentiras a través de los medios como la televisión y los periódicos, nosotros, que desgraciadamente, estamos distribuyen cayendo en esa información en la trampa de los fake news. Entonces, esa desinformación en las redes, más estos niveles de incertidumbre, conspiran contra los sistemas y los desestabilizan. Por ejemplo, el Brexit con Inglaterra fue producto de una serie de mentiras. Dieron por hecho un montón de cosas que eran falsas. ¿Eh? Los Estados Unidos vive acosado por esos niveles de incertidumbre, producto de la intensificación de los ataques en redes sociales, que con un conjunto de mentiras convencen a los incautos a posiciones extremistas. Y nuestro continente vive también esa ola, no importa el color de los extremistas, sean de izquierda o sean de derecha, los populismos que generan estas dos tendencias extremas son malos en su esencia. Exacto. Porque el desarrollo de la economía y de un país determinado requiere políticas que tengan validez en el tiempo y en la que la población sea participe. Fíjese, por ejemplo, el caso de las criptomonedas. Otro cuento. Nosotros lo habíamos discutido aquí desde el momento en que el señor Bukele en El Salvador decretó el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, siendo el primer país que lo declaraba como curso legal. Pero lo hace él bajo el disfraz ese de que es el presidente millennial. Él embarcar un país por un concepto pues que él creía que él estaba de acuerdo con su generación. Y fíjense lo que se ha demostrado en estos días. La caída vertiginosa de las criptomonedas y del Bitcoin en particular, que ha hecho perder millones de dólares, no solamente a El Salvador. No, El Salvador no ha perdido porque ellos no tenían la moneda, ellos son Binance, no FTX, pero pues eso va a tener un contagio en el resto. Esto va a tener un contagio en el resto de las... No, y tiene un costo, la depreciación del valor. Exacto. Eso es lo que es para ellos. De 69.000 a 15.000 que están ahora mismo. Esa audacia que él demostró en realidad la falta de criterio para mirar esto con un nivel alto de objetividad. Entonces el mundo cambia a tal nivel de velocidad que nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando manejamos toda esta teoría. Estamos frente a situaciones tan movidas. Mire el caso de la República de Panamá. Ayer, no en esta reunión, sino en otra, alguien me preguntaba cuál era la agenda de la embajadora norteamericana en Panamá. Bueno, que el martes hay una conferencia de prensa en su casa. La embajadora norteamericana en Panamá, igual que la de cualquier embajadora de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, o de nosotros en cualquier parte del mundo, o de Inglaterra, es la agenda del gobierno de los Estados Unidos. No es la agenda de ella en personal. Ella representa aquí en Panamá los intereses del presidente de los Estados Unidos y de la nación que ella representa aquí. Tendremos puntos de coincidencia en algunos momentos determinados y también tendremos puntos de discrepancia en algunos momentos de su concepción.
Pero lo que sí es importante entender es cuál es la aspiración de los Estados Unidos y de Panamá, como naciones ambas, en la lucha frente a los problemas comunes. ¿Cuáles son los problemas comunes que tenemos? Migración es un problema común. Seguridad. Seguridad es un problema común. Corrupción es un problema común. Hay corrupción aquí, hay corrupción en Estados Unidos. ¿Hay más instituciones en Estados Unidos que en Panamá? Sí, sin duda. Pero también los Estados Unidos pueden aportar al desarrollo nacional. Por ejemplo, la respuesta que los Estados Unidos le está dando a la República de Panamá con respecto al Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario es una respuesta incorrecta frente al hecho de que es el sector agropecuario el sector que más necesita y que más requiere estabilidad y que más requiere capacidad de tener unas políticas que nos hagan prever el desarrollo del mismo con un alto nivel de certeza. Eso significa, por ejemplo, que el mercado de los Estados Unidos para nosotros, o la invasión del mercado al mercado nacional, que es pequeño, crea grandes distorsiones para nosotros. Porque los Estados Unidos, el sector agropecuario de ellos, tiene altos niveles de subsidio y altos niveles de productividad. Entonces, estas son las cosas de incongruencia que debemos resolver. Es muy fácil decirle a Panamá la lucha contra la migración ilegal, hay que combatirla y Panamá tiene que aportar. Sí, pero ¿cuánto aporte recibimos nosotros de apoyo para una lucha que no tenemos los recursos suficientes? O la lucha contra el crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones, sean estas o no el narcotráfico. Entonces requerimos de agendas comunes. La embajadora de los Estados Unidos es la representante del gobierno de los Estados Unidos en Panamá. Y sin duda alguna, ella tendrá influencia aquí en la medida que también tenga ella una comprensión con claridad de lo que estamos hablando. Entonces no se trata de ser pro-norteamericano, se trata de ser pro-panameño, entendiendo la relación geopolítica que tenemos y entendiendo el nivel de esa relación con los niveles de coherencia que requiere por parte de ellos y por parte de nosotros. Entonces, más que preocuparme a mí por la agenda de los Estados Unidos, que ya la sabemos, están más claras ellos que nosotros. Nunca como ahora la agenda internacional está clara. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una tercera guerra mundial. No se ha recurrido a la extinción, pero hay una guerra cibernética, hay una guerra política, económica, ¿no? En que, por ejemplo, los rusos se jactan de sus intervenciones en las elecciones en los Estados Unidos y con espionaje en Europa. Bueno, el referéndum en Cataluña, hay el Brexit. Hay una interferencia de China en nuestros países. Entonces, hay cosas comunes que tenemos que poner con claridad en la mesa y poder tener con niveles de consistencia y de coherencia una política de aliados, pero no una política de subordinación. Nosotros aprendimos cuando negociábamos con los Estados Unidos que ningún imperio, y particularmente los Estados Unidos como potencia mundial, respeta a la gente que tiene mentalidad de waiter. A los Estados Unidos, igual que Inglaterra, a España, a Francia, a Rusia, hay que hablarle con claridad. Con claridad. Lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. O lo que no podemos hacer. Igual, solicitarles a ellos las cosas que a nosotros son importantes en las grandes luchas en las que está frente a los Estados Unidos. Fíjese, Fernando, el problema migratorio. Si hay un problema serio para el gobierno del presidente Biden, es el problema migratorio. Observe la ola migratoria que se está desarrollando desde Cuba hacia los Estados Unidos. ¿Producto de qué cosa? De la terrible situación económica que un gobierno incapaz y un gobierno que está apalancado en el poder por su estructura militar, que controla la economía. Observe esa ola migratoria, observe la ola migratoria
venezolana, producto del desastre de un modelo político que se desarrolla en ese país, que ha acabado, que ha destruido la nación, no la nación, la economía, y ha producido la ola más grande migratoria del mundo en este momento. Y la diáspora después de la... Esta es una de las más grandes del mundo. Grandes del mundo, ¿eh? Y eso ha 7 millones de personas. Y eso ha impulsado gente a Colombia que cuando ves que venezolanos que no tienen, buscan el camino del Darién. Yo quiero que yo los invito a ustedes para que ustedes vayan ese camino. Eso no es ni camino. Eso no es camino. Entonces, ¿qué arrastra eso? Arrastra no solamente migración ilegal, arrastra tráfico de drogas, crimen organizado. ¿Hacia dónde va? Hacia Panamá, que se queda una parte, y otra emigra hacia Centroamérica, llevando su ola de destrucción y de desestabilización a toda la región. Mire el caso de Haití. Haití, República Dominicana, tuvo que tomar la decisión antes de ayer de rechazar decenas de miles de exilados haitianos frente al drama que vive Haití. ¿Cómo podremos resolver la migración haitiana si no ayudamos a estabilizar ese país? Por supuesto que no. ¿Cómo podemos resolver el problema de Venezuela si no estabilizamos la democracia? Ni de Ecuador. ¿Cómo podemos estabilizar Ecuador si nosotros no somos solidarios con la invasión del crimen organizado al lado de ese país? Pero también nosotros tenemos que en nuestra política exterior ser claros. Observe lo que está pasando en Chile. Nosotros habíamos dicho que Sebastián Piñera había logrado algunos éxitos en la economía. Sí. Hoy Chile atraviesa una situación de seguridad muy seria y una situación de inflación altísima y seria, de desempleo y una inestabilidad social. Pero lo más complicado es lo que señalaba el señor Melo ayer, los niveles de incertidumbre para la economía chilena y la economía peruana, por ejemplo. Son infinitos, lo que no atrae inversiones. Y entonces ahí entran los facilitadores de inversiones de países que quieren, en medio de la guerra que está planteada, sentar banderas en nuestro continente y meter todo el espionaje que está funcionando. Estamos en medio de una guerra. Y en medio de las guerras no hay espacio para el juega vivo. Hay espacio para la discusión franca, sana, constructiva. Entonces nosotros, fíjese en nuestra economía, el sector logístico de la República de Panamá, en medio de la crisis global que se dio, de todo el problema de la cadena de suministro, uno de los sectores más importantes en el planeta mundo, en el planeta Tierra, que manejó eficientemente esta crisis sanitaria, fue la República de Panamá. Nuestro sistema logístico no dejó de trabajar, ni el canal, ni los puertos, ni la comunicación el canal seco, cables importantes, ni la comunicación marítima, ni la comunicación aérea. Nuestro sistema logístico operó incluso con un nivel de crecimiento en medio de la pandemia por encima del promedio mundial y no es histórico nuestro. Entonces nosotros jugamos un papel importante en eso, lo saben los Estados Unidos, pero también los Estados Unidos deben actuar en consecuencia con la República de Panamá. Porque para poder nosotros enfrentar esta migración o poder emprender grandes transformaciones en el sector agropecuario, señora embajadora, señores de los Estados Unidos, señor presidente de los Estados Unidos, nosotros necesitamos reforzar las inversiones. ¿De dónde? En el sector agropecuario, en el sector de infraestructura y en la conexión de la República de Panamá, en el sector de la seguridad y en el sector de la tecnología. Y requerimos de grandes inversiones en tecnología, de manera que Panamá sea un reexportador con valor agregado y se convierta en un ejemplo para el resto de América Latina, que se encuentra sumergida en diferentes propuestas de populismos o de derecha o de izquierda, ante la ansiedad que genera este derrumbe
global de la economía. Y el año 23 va a ser un año complicado. Ya oficialmente Inglaterra ha declarado de recesión, oficialmente Rusia está en recesión, Brasil. oficialmente Brasil está en un proceso hacia la recesión o un crecimiento cercano al cero. Rusia ha dejado de crecer y los países emergentes son los que van a llevar el pleno de la economía, y los Estados Unidos asumen un nivel de liderazgo y de responsabilidad en la región nuestra, en particular desde nuestra región suramericana, centroamericana e insular, que requiere de un proyecto concertado entre las fuerzas políticas. Entender eso es entender la importancia de las elecciones en el 24 y de la necesidad de, independientemente de quién gane el proceso electoral, la construcción de un modelo político funcional que entienda el papel de la oposición y entienda particularmente el papel de los medios de comunicación, y tenemos que enfrentar con valentía estas campañas de sedición estructural que están en las redes sociales. Tenemos que enfrentarlo. Ya Europa está caminando en eso. No es ningún ataque a la libertad de expresión. Sí. Condenar la mentira como elemento de disputa política. No, además que tú vas a condenar a un bot que está produciendo noticias desde Singapur, o sepa Dios de dónde. Es decir, ¿qué libertad de expresión puede haber en algo como eso? Y lo que tenemos que hacer es construir consensos con toda la gente. Consensos políticos, sociales, porque no hay ninguna reforma que se pueda hacer si no es con el apoyo de una mayoría, no unánime, sino de una mayoría concertada que nos permita avanzar. Así es.